por partir, vamos a ir tomando té y café. Y yo parto todas las entrevistas. Mi podcast se llama Charlas del Barrio, por ejemplo. Okay. Entonces, hay una cierta dirección a los barrios, pero sobre todo a cómo crecemos y a las decisiones que tomamos. Y partamos de manera cronológica. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Y por qué tuviste ese primer acercamiento a la música y a la composición y no a cualquier otra cosa? Bueno, crecí en Buenos Aires porque nací ahí. El acercamiento a la música es familiar porque yo soy el tercero de 5 compositores que hay en mi familia, de los dos lados, del lado de mi padre y del lado de mi madre. Y además mi padre era originalmente violista, entonces estaban todos los instrumentos en la casa, el piano, etc. Así que en ese sentido fue como un comienzo muy natural. O sea, desde niño tuviste Sí. esa proximidad Sí. a los instrumentos y a la música. Oye, y compositor doctor también, no sé, de música clásica. Sí. Sí, de los dos lados. Mi tía, compositora, era en el micromundo argentino relativamente conocida, así que nada, bueno, sí. ¿Cómo se llama? Ella se llamaba Celina Coan. Celina Coan. Sí, allí era relativamente conocida, tenía como como en el club de compositores. Tiene un nombre. Microclima, sí. Perdón. Y te mantienes componiendo siempre música clásica, pero yo quiero, no tengo ningún orden, pero sí tengo unas preguntas interesantes que me gustaría que ahondemos en ellas. Sí. Y en una de las entrevistas que vi, porque vi un par de entrevistas antes de venir para prepararme, de hecho te confieso que no conocía tu nombre. Entonces me contó Miguel y tenemos la oportunidad de entrevistar a este compositor, entonces lo vi, disfruté mucho las entrevistas, pero dice, hay uno, ¿cómo se dice? Hay ciertas declaraciones relativamente fuertes, polémicas, y es que hablas de que los compositores, no sé si ustedes los dos o si se quieran considerar, pero dice que la música clásica murió, si muere en algo así como, creo que citaste una fecha, como en 1913, 1923, puede ser que me equivoque. 1913. 13, y que ustedes son como estos locos que no les avisaron y siguieron eso. ¿Por qué consideras que murió la música clásica? En realidad no lo considero yo, sino que es lo que hay, porque las orquestas en general tocan música hasta 1913, que es el año en que se creó la consagración de la primavera. Y es como un arte terminado, un arte cerrado más que muerto, cerrado como el teatro japonés. Un arte que se hizo entre tal fecha y tal fecha. Y nosotros somos como los... Sí, exactamente, los que no se quisieron enterar y que siguen insistiendo, pero que no pertenecemos a ningún tipo de círculo. Porque las orquestas... Alguna orquesta puede llegar a tocar nuestra música, pero casi por obligación para cumplir con subvenciones del Estado, no porque tengan ganas de tocar esa música. Y si no es por subvenciones, casi como o experimentos o por meter el latinoamericano o la mujer, o sea, siempre como el extra al programa, es verdad, como el programa oficial. Al programa interesante siempre hay un extra que es el de después de 1913. Claro. Porque en todo caso... Y esta es una pregunta bien honesta, o sea, no tengo idea y no tengo idea de qué opinan. Pero sienten que históricamente va a ser así, porque todos los artistas en algún momento son contemporáneos o están en su época y muchos artistas no son valorados en su época. Entonces no sé si eso es un fenómeno exclusivo que sentimos nosotros ahora porque no nos ven tanto y hay más opciones musicales, o efectivamente murió y va a ser menos valorado en el futuro porque hubo un momento histórico donde esta música era mucho más relevante. Entonces, ¿qué opinan de eso? Bueno, primero que eso no es cierto, de que los compositores no eran valorados en su época. En el año 1800, el 80% de la música que se tocaba en los conciertos era de músicos vivos. Es totalmente falso lo del compositor desconocido en su época, etc. Es un mito de los libros de historia, ¿verdad? Sí, totalmente. Recién a partir de 1860, 70,
cambió el gusto y se empezó a valorar más la música del pasado que la música del presente, la proporción se invirtió, 20%, pero 20% de eso es mucho, de compositores vivos y 80% de muertos. Yo creo que lo que va a cambiar y va a empezar a cambiar es el paradigma y que ya cambia después de la guerra, que es que la música contemporánea, o por lo menos la música que consume la gente en general, es la música popular, y que lo que nosotros hacemos es como una especie de resabio de lo que fue una música menos popular, y bueno, y que insistimos con eso, y queda, como se ve por ejemplo en Estados Unidos, es ahora una música que se toca en las universidades. Los conciertos son como los congresos de los ginecólogos, sí, no son abiertos al público. Claro, es verdad. Pero es probable, esto es como una hipótesis, es probable que y me parece que sería lo más lógico, que en realidad lo que nosotros hacemos es hacer música nueva con instrumentos viejos, y que la música se va a terminar de volver a, tal vez volver a tomar contacto con el público de hoy cuando toda la tecnología se adapte al mundo de hoy. Por eso, por ejemplo, la música pop, que usa prácticamente solo instrumentos eléctricos o electrónicos, ya de por sí está más cerca de la gente, porque es el tipo de aparato y el tipo de música que la gente relaciona más sí. fácil. Pero también pasa algo con eso, que es que cuando hay una nueva tecnología, que un ejemplo serían los años 80, por ejemplo, que empezaron a salir estos, ¿cómo se llaman? Sintetizadores y cosas, y en el momento eran una música actual, pero ahora lo escuchas y se escucha viejo. Y de hecho hay músicos actuales que usan eso para sonar como sí. un poco más vintage, digamos. Sí. Entonces es un fenómeno. Entonces de repente sí hay una virtud en usar instrumentos más antiguos, más clásicos, para hacerlo más atemporal. Puede ser. Ojo, y no solo en el timbre, porque por ejemplo si tú, seguro cuando Stockhausen estrenaba algo, Pierre Boulez, se escuchaba como una ruptura, algo muy nuevo, pero ahora no lo escucha viejo, lo escucha antiguo. Schoenberg. A mí siempre me sonó viejo. Siempre pero quizás en el momento. En los estrenos. En los estrenos. Pero yo pienso, no sé, quizás Schoenberg, en el momento, claro, que haya pasado de una cosa súper romántica a una cosa tonal, quizás sonó algo nuevo, la gente lo pensaba como algo, pero en este momento suena viejísimo. Aunque lo hagas en un sintetizador, aunque lo hagas en donde sea. Sí, pero curiosamente, mira, la otra vez estaba en Berlín y tocaban el concierto para violín de Berg en la Filarmónica de Berlín, por la Orquesta Filarmónica. O sea, lo mejor que puedes encontrar, la mejor acústica, la mejor orquesta, el mejor violinista. Claro. Y la gente, entre la obra anterior, que es una obra romántica estándar, y Berg, que esa obra tiene 110 años, el nivel de atención bajó a menos de la mitad. La gente empezó a moverse, a pensar en otras cosas. Se notaba enseguida que no se conectaban con la música. Claro. O sea, algo pasó hubo un divorcio en un momento, y es muy difícil salir de ese divorcio. Un divorcio no solo con la música, divorcio con toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la modernidad, pero la música sobre todo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo creo que también hay una cosa que está muy de moda con el concepto de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, pero no es tan falso, no es tan solo moda. Creo que en general los compositores estamos como tratando de hacer un poquito de todo. O sea, cuando uno hace ópera, tú haces mucha ópera, uno como que trata un poco de hacer de todo, no solo el sonido, sino que como que te metes en más cosas de la obra misma. Y yo creo que para allá va un poco nuestro mundo, o sea, como que para mantener el interés de un público, normalmente las obras tienen que ser otra cosa, ya no es la obra que uno conocía antes, no sé qué, no tengo la respuesta, pero veo que como que el tema interdisciplinar o transdisciplinar tiene que ver un poco con el oficio de ser artista desde el ser compositor. Creo que por ahí puede ir la cosa, no sé. No, o sea, estoy de acuerdo y me llama la atención, pero también quiero saber tu opinión. ¿Cuál sería, por dónde iría la cosa para ti en este caso?
como para mantener una atención de un público y para... Que llegue gente, no solo la atención, que llegue gente. Además que llegue gente, exacto. Es posible que este fenómeno de hacer música para los compositores, básicamente los conciertos de música dicha contemporánea que no tienen nada de contemporáneo. De hecho, noto que tienes un desdén a esa palabra y te Total. y termina. No, bueno, y lo que creo que se volvió un problema para los compositores sentir que lo que escriben es para sus colegas y no para los civiles, digamos, para la gente normal. Y la ópera, por ejemplo, o cualquier tipo de situación en donde se integre otro arte u otra cosa a la música, abre las posibilidades de comunicar con otro público que no sea simplemente los colegas. Eso, solo eso, más allá de lo estético, más allá de lo que sea, es lo que puede llegar a ser como el incentivo para que los compositores intenten otra cosa. Y curiosamente, y me adelanto seguramente un poco a tus preguntas, el nacimiento de la ópera fue exactamente por eso. La música renacentista, polifónica, se había vuelto tan compleja que había perdido contacto con el público. Y la ópera, el nacimiento de la ópera es un gesto de liberación de la complejidad. Bajaron el nivel de complejidad de cada uno de los artes que componían la ópera, la música, la poesía y las cosas visuales que venían con eso. Claro. Bajaron todo un nivel el nivel de la densidad la bajaron para que fuera más accesible y se integrara a un público más amplio que el puramente académico y musical. Sí. Y ahora ahondando en ese tipo de cosas, no solo que tienes desdén a la palabra contemporáneo o ser compositor contemporáneo. No tengo desdén por la palabra contemporáneo, sino por que una música que se autodenomina contemporánea sin tener ningún tipo de contacto con la contemporaneidad. Eso es lo que me resulta raro. Y además, se le llama música contemporánea hace 120 años. O sea, Schoenberg a veces sí sigue contemporáneo. Claro. Y cuando yo estudié en el conservatorio, como pianista, la obra contemporánea, había obras contemporáneas que se consideraban, Debussy se lo consideraba contemporáneo. Hindemith. Tenemos un problema ahí con la contemporaneidad. ¿Y si tienes alguna solución a eso? ¿Tendrías algún nombre, alguna otra cosa, separar épocas? ¿O ya es algo que te sobrepasa un poco y quizás no existe solución? Porque algo que escuché que dijiste en una entrevista es que no hay otra forma de llamarlo. A pesar de que no te gustaba y que no estás de acuerdo, así lo llaman todos y nunca había una solución a este problema. Hay una solución un poco más modesta, sería dividir la música entre música escrita y música no escrita. Y no es fácil, porque hay mucho jazz, por ejemplo, mucha popular que está escrita. No importa, pero el jazz también entiende que hay una cosa académico. Sí, el jazz ya se hace en las universidades también. Sí, y hay música popular escrita, pero es cierto que hay como un contenido más fuerte de lo oral que lo escrito. O sea, lo escrito es un accesorio para ese estilo. E incluso la música dicha contemporánea, autodenominada contemporánea, tiene mucho de música no escrita también hoy en día. Entonces, sí, es el caballero que tenemos ahí. Claro. y supongo que hay distintas formas de escribir la música también, porque ahora justamente para estos temas contemporáneos que tienen estas sonoridades y que ahora lo plantean, y lo he visto, lo vi en este festival contigo, y lo veo que hacen estas muestras visuales detrás y lo suman a más cosas y a más experiencias. Yo recuerdo y te lo comentaba que si bien está escrito, no es la forma en que se escribía tradicionalmente. Yo hice en Venezuela obras de Penderecki, que estrenaba Penderecki en Caracas, y cuando nos pasaban las partituras eran a simple vista, y ustedes como compositores me podrán ayudar a entender por qué se hace así, o si eso tiene una forma en la que funciona y es estrictamente así, porque yo no vi clases de composición, pero eran rayas y nos decía, algunos griten y algunos silben, y hagamos una... Bueno, fue una época de intentar otro tipo de notaciones justamente como ordenando la improvisación sería.
Sí, fue toda una época, los años 60, o en la Y época en que Penderecki Penderecki empezó a ser conocido. Perfecto. Ahora, atacando ese tema y hablando justamente del tema contemporáneo, no solo la composición o el nombre, también opinas que los conciertos de música contemporánea son viejos y llegaste a llamarlos horribles. Pero también me preguntaba si se te ocurren cosas para mejorarlos o para hacerlos también más accesibles o simplemente menos horribles, estas cosas. Bueno, no todos los Yo compositores. una pregunta, o sea, lo horrible, porque no vi esa entrevista, ¿lo horrible te refieres a qué? ¿Para el público? ¿Asistir es horrible? O... No me acuerdo, francamente no me acuerdo a qué me refería, pero me imagino que lo horrible sería toda la situación, es decir, poco público, poco interés, un tipo de situación en donde las obras son más cortas que los intervalos entre obra y obra porque tienen que cambiar la disposición de los instrumentos, hay como una falta de fluidez total, en general, no siempre. Es incómodo ir a un concierto de música contemporánea, es incómodo, uno no la pasa bien, es verdad. Pero es una generalización, me ha tocado asistir a grandes conciertos de música contemporánea, Claro. pero para mí el problema fundamental de la música contemporánea es que se volvió un género. Ese es el problema para mí, que no es simplemente la música que fue evolucionando y ahora estamos en un momento de la música que contiene a todos los momentos anteriores y nada, es la evolución normal. Para mí el problema es que se volvió, así como se habla de la cumbia, o se habla del vallenato, o se habla de la opereta, se habla de la música contemporánea. Me acuerdo cuando murió Boulez, que era como el compositor francés de los últimos 100 años, en la radio dijeron falleció el mayor compositor de música contemporánea francés. No dijeron el mayor compositor. O sea, el compositor de un género, como decir, se murió el mejor bandoneonista de tango de la Argentina. Claro. O por último decir, el que mientras estaba vivo, no sé, el mejor que lo estaba haciendo. Claro, Pero el mejor de este género. de un género. Y para mí eso, no sé qué opinas tú, Miguel, pero para mí eso, o sea, esa reducción a un género lo aísla de tal manera de todo que es imposible llegar a otro público. Nadie va a ir a un concierto de música contemporánea ¿por qué? Hay un ciclo que pareciera repetirse cuando nace la ópera, tiene que ver con eso. Y viste que Oscar dice que no solo se hizo más simple la música, sino que todo lo que está involucrado era lo vocal, el texto, o sea, motetes a no sé cuántas voces, una cosa. Claro. Todo se redujo y acá pasa un poco. Tú mencionaste que viste conciertos en que hay un video, hay cosas, hay luces. Claro, visuales. Pero a mí me pasa mucho, que he visto muchos, eso se está haciendo mucho últimamente, pero como que hacen un video igual de complejo que lo que está sonando y al final... Sí, a veces enreda, o sea, yo disfruto la música, disfruto el canto, soy cantante lírico, estoy expuesto a esto y voy con una predisposición a disfrutar, ¿sabes? Voy a ver esto y vamos a ver qué está haciendo el compositor, pero a veces desisto de invitar amigos y cosas porque no sé si la Claro, que la quieres. No, pero y volviendo a eso, todo ese esa como estructura en que todo tiene que ser desde una complejidad hacia arriba, tiene que ver con el género, con esta conformación de un género de música contemporánea. Bueno, es que tal vez el problema del género música contemporánea es que está muy asociada con la complejidad. O sea, a mí me pasaba mucho que cuando estudiaba, te hablan de la música contemporánea, muchos compositores como muy clave, pero por ejemplo si aparecía Morton Feldman era un satélite a lo contemporáneo. Claro, porque es más simple. Porque es muy simple. Los minimalistas, era un satélite, no, ellos como encontraron otra cosa. Claro. ¿Por qué encontraron otra cosa? Bueno, ¿por qué encontraron otra cosa? Porque querían salir del club, Sí. querían salir del club selecto, Sí. ¿no? Es verdad. Eso es verdad, no lo había pensado como un género, tienes toda la razón. Estoy muy de acuerdo. Y un género muy cerrado, muy cerrado. O sea, muy cerrado en reglas. Como todos los géneros. Es verdad.
como, bueno, tú no puedes hacer, no sé, sería interesante, igual, pero cumbia dodecafónica, en algún punto pero, no pero son funcionaría. como fusiones. A mí me pasa que en la última pieza, la que tú escuchaste, por ejemplo, por ahí aparecen unos momentos tonales, o sea, no sé tonales porque no hay un sistema, pero sí hay acordes, un fa mayor, no sé qué. Y por ahí me dijeron, no, y qué bueno eso como de música contemporánea. ¿Qué como, es eso? No, y como con momentos, ¿Qué es eso? qué bueno, como con momentos tonales. O sea, Claro. pero como que me dejaban claro que en esos momentos yo me salí del género. Pecaste. Sí, pequé. O Bueno, no, pero... Además de lo del género, para mí hay un gran... La música contemporánea tiene una cosa como medio misionera, como fue el viejo catolicismo, ¿no? Como una cosa como... Sí, como... Recuperar un espacio perdido. Sí, y sostener un dogma, de alguna manera. Sí. A pesar de que, ojo, la música contemporánea de hoy en día no es la música contemporánea de hace 50 años, donde Incluso hace 15, 10 años, ha por cambiado, eso, ha cambiado. ahora está muchísimo más abierto que lo que era hace no tantos años. Sí. Pero sin embargo hay una cosa como una evangelización del público. No es que nosotros hagamos música horrible, sino que el público no entiende. Sí, Cosa un que voto es- adquirido. Cosa que es primero de una pretensión espantosa y segundo, jamás en la historia el público entendió nada. No hay por qué entender nada. Pues no tienes por qué entender técnicamente lo que sucede en una obra para poder disfrutarla. Es verdad. Claro, ¿no? Y lo acabas de decir al principio, o sea, si no rebajas y no lo haces más accesible al público y sigues haciendo música para tus colegas y las personas que están haciendo con este paradigma de hacerlo de cierta forma y atonal, y a lo mejor se está reduciendo aún más estas cosas, o sea, ¿no? Igual la tonalidad no es el problema. No lo es. Pero sí se escapa del género, ¿ah? Sí se escapa del género. O sea, por lo que te estaba contando. Yo creo que el... Se me fue lo que iba a decir, como que me puse a pensar en la tonalidad. ¿Qué es lo último que dijiste, Pedro? El que no lo, o sea, como que no lo rebajemos y que sigamos, que se sigan haciendo estas cosas. A ver, la idea general era eso, que Oscar plantea que cuando se empieza a hacer la ópera es porque rebajamos ciertos géneros de la forma, y después planteo que no hacer la música solo para los colegas, digamos. O sea, como que ahí estaba cerrando la idea y que No importa, El Alzheimer. 2 cafés, no necesito 4. Y para eso, yo les quiero hacer una pregunta acá que tengo para los dos como compositores, sabiendo igual que están enmarcados en hacer música actual, que bien, si bien la música contemporánea no es un género y están haciendo muchas cosas, están haciendo ópera y tú involucras mucho el tango, y Miguel en la última obra que hiciste, ¿ya te acordaste? Sí, que tiene que ver con lo que estás diciendo, perdona. Entonces, este guitarrista con un guitarrón al fondo, entonces ahí involucran más cosas. ¿Cómo es ese? Esta es una pregunta un poco más simple y más banal, y vamos a fluir la conversación para salir un poco del tema ahí. Del género. ¿Cómo encuentran esa inspiración y es su primera aproximación a componer algo? ¿Viene de escuchar mucho? ¿De dónde viene? ¿Cómo les llega la musa y la inspiración para empezar a componer? Puedo decir, para retomar algo que perfecto, sí. que tiene que ver, y ahí le dejo la pelota a Oscar, es que cuando tú dices, por ejemplo, cómo acercar esto, claro, como compositor, cómo acercarlo al público, yo creo que no tiene que ver, cuando uno habla de público, con un tema ni de clase, ni social, ni cultural, incluso por mí, yo cuando el acercar me refiero como a hacer una experiencia artística, una experiencia sonora que sea clara. Puede ser música muy compleja, pero que lo difícil es que esto sea clara para el que está escuchando, porque como dices tú, nunca nadie entendió, o sea, seguramente cuando escucharon quizás sinfonías de Beethoven, nadie decía, lo que ahora se dice, el golpe del destino, clarísimo, no, se escuchaba y ahí se iba armando algo, la percepción te agarraba unos momentos, sí o no, muchas veces seguramente la gente no escuchaba nada, no importa, eso quedó en la historia. Pero a nosotros nos pasa que yo creo que acercar no tiene que ver con, no sé, si el concierto es en Puente Alto, en la comuna y escuchan más vallenato o cumbia, hagamos algo cercano. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que la experiencia sonora sea clara. Por eso las óperas tienen esa oportunidad muchas veces, porque a través del texto, la puesta, te aclara muchas cosas, pero ahí eso no es automático, lo sabes bien, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso tiene Porque que yo ver con la tenía inspiración, lo que decías tú. Tenía esta pregunta también, aparte de la inspiración, que va relacionada a eso. ¿Qué opinan sobre la relación entre la música clásica actual
y el público, y cómo justamente acercarnos más, pero lo respondes muy bien con eso, quizás cierta claridad para estas cosas. No, pero yo creo también que hay una cuestión de, sí hay una cuestión ¿De clase? de clase o de... Yo creo que la hay, pero no es solo eso. No Sí, pero no sé si de clase, pero de... Yo creo que la música, no hay nada más identificatorio que la música. Mucho más identificatorio que la ropa, mucho más identificatorio que la lengua. Por ejemplo, nosotros tres tenemos 3 acentos diferentes y sin embargo no es un problema de identificación. Yo creo que la música tiene que ver, tiene algo que ver con la infancia, con la música que uno escuchaba cuando era niño, con el país. No hay nada más cercano al origen que la música. Y la música clásica desde hace, no tanto en realidad, desde hace unos 200 años, está totalmente desfasada con cualquier tipo de experiencia folclórica, etc. Y en eso nos incluyo a nosotros, a todos. Como con lo cultural, con la construcción cultural del momento. Exacto. Y eso hizo que mucha gente se separara de la música, no necesariamente solo clásica, simplemente porque no se siente identificada automáticamente con esa música. Es muy curioso porque en el siglo XIX, cuando se afianzaron cuando empezó a existir el nacionalismo, cuando se formaron los estados, lo primero que se buscó es una música que los represente. Y había países sin folclore, o sin folclore en cuanto a país entero. Alemania no tenía su folclore, Italia tenía sus folclores regionales, pero no un folclore global, y se los tomó a Verdi y a Wagner como el nuevo folclore. Wagner no lo logró, pero Verdi, cualquier italiano hoy en día canta Va Pensiero como si fuera el himno de Italia. Y acá en Latinoamérica pasó exactamente igual, solo que no habían figuras, había folclore pero no había figuras. Exacto, acá en realidad sucedió al revés, existía el folclore y no existía... Bueno, en Argentina existió Ginastera, por ejemplo, que pero hizo antes, que fue como cuando se construyeron claro, las naciones. Exacto. Y eso, yo creo que esa falta de identificación, sea con la música que uno escuchaba en la infancia, sea con algún tipo de folclore, hace que haya una distancia, como una desconfianza natural a la música dicha clásica, simplemente porque es una música de otra gente. Y eso es para mí el problema. Y también porque hay una desconfianza hacia la evangelización, hacia que consideren inculto una persona que no consume música clásica, o culto una persona que hay una cuestión así, la misma que puede haber entre un votante de un partido tal o tal porque se lo considera elitista o popular. Claro. Sí, eso es construcción de clase, eso sí que lo es. Sí. Sí, sabes que hay un hecho interesante aquí en Chile que tiene que ver cuando se hizo la ópera Lautaro, que Lautaro era un mapuche, una figura histórica, y la ópera se hace con Lautaro cantando en italiano, ¿no? Porque esa época era se hacía ópera en italiano. Estoy leyendo tus libros. Sí. Y ahí, esto a principios del siglo XX, o sea, primeros años, 1902-1903, cuando se estrena una parte de Lautaro, es lo que en el libro yo lo llamo el indio permitido, porque hay un concepto como más antropológico que tiene que ver con el indio permitido, que es que incluso en la moda actual tú lo ves, que no sé, gente que se pone, hay ponchos de moda, un poncho como indígena de moda. Poncho Christian Dior. Exacto, hay una marca, no me acuerdo, poncho Christian Dior. Y acá pasa lo mismo porque el fenómeno más interesante es que aquí se está como aplaudiendo la ópera, o harta cosa entre medio, pero al final es una ópera montada con el compositor que vino desde Italia, estudió, un genio, construyendo una música nación, ¿verdad? Como que mira, en Chile tenemos ópera igual que los europeos. Pero en la misma época de la formación de las... Y es nuestra, porque es con un indígena, que es lo que tenemos nosotros y ustedes no.
Pero al mismo tiempo se estaban asesinando, aniquilando en el sur muchos mapuches, que Claro. eran los no permitidos. Que Claro. Entonces está como esta cosa, que es lo que dices tú, como el que pertenece y no al partido. Claro. Es una construcción social y es En identificable. francés es el bon sauvage, el buen salvaje. Sí, pues, eso es, el beau sauvage, claro. Mm. Y es curioso, porque pasa lo que tú dices. O sea, hay como una construcción de lo que sí y de lo que no. Claro. Y eso sí tiene que ver con clásico, construcción cultural. Y pasa, yo creo, lo mismo, volviendo en el género de la música contemporánea y toda esta cosa que se trata como de salvaguardar lo que venimos haciendo hace 300 años. Mm. Como que ahí está también. Claro, eso es esa especie de tensión entre el patrimonio Mm. y lo nuevo. Hay muchas tensiones Muchas, interesantes. muchas. Al mismo tiempo, quiero hacer un pequeño paréntesis. Una vez, me acuerdo, hace muchos años, creo que una de las primeras veces que mi música pasó en la radio en Francia, a las 3 de la mañana. Le por Beau supuesto. Sauvage, era el Claro, Beau yo, Sauvage. además. Pero nada, yo decía, bueno, ¿quién va a escuchar esto? ¿No? A la 1 de la mañana, no sé a qué hora pasó. Y alguien me dijo, ojo, que lo escuchó más gente que lo que en la época de Bach escuchó. Toda la música que escuchó la música de Bach durante la vida de Bach fue Exacto. menos que la que escuchó esa piecita mía En la que pasó en la radio a la 1 de la mañana. Mira, Y eso, por eso todo es relativo, porque claro, la música del siglo XVIII, XIX, se tocaba la música de los compositores vivos, pero ¿cuánta gente Tenía acceso a... tenía acceso? ¿Cuánta gente leía en la época de Lutero? 14% de la población podía leer y ni siquiera le llegaban los libros. Claro. Entonces, Claro, claro. todo es muy relativo. La democratización hace que nosotros nos sintamos liliputienses al lado de la música pop. Sin embargo, escucha mucha más gente nuestra ópera, en número de gente, nuestras obras, en número de gente hoy en día que hace 200 años. Todo es muy relativo. O sea, en YouTube si tienes 20.000 vistas ya superaste a cualquiera de estos. Sí. Claro. Chicos, entonces vuelvo a esa pregunta antes para... La de la inspiración. Claro, y cómo se acercan a escribir algo. Y también voy a andar en eso a lo que acabas de decir, que es que antes había una necesidad de construir algo, ¿no? Entonces se tenía que construir una acción, teníamos con unos compositores chilenos que estaban permitidos mostrar en los teatros con esta narrativa en italiano, o el buen salvaje, que era el salvaje permitido. O sea, ¿tienen conciencia de estas cosas? ¿Son más libres? ¿Cómo se acercan a la composición ustedes bajo los paradigmas actuales y tanto de negocio, de cómo se expone, de los espacios donde se va a tocar? ¿Cómo se permiten escribir y componer? O sea, yo la verdad hago lo que venga, un poco lo que me sale, lo que salió. No tengo mucha... Normalmente en los proyectos hay ciertas reglas que vienen a veces por default, o sea, tales instrumentos, tanta duración, en tal teatro. Yo tomo eso. Ahora, por ejemplo, claro, ahora mi último proyecto fue todo libre, o sea, lo que estoy haciendo unas óperas de bolsillo y las llevamos a Chillán. Estoy como fuera de todo lo que debería ser la regla, de estrenar un teatro de ópera, una ópera grande, y nadie me pidió las obras, las escribí porque yo quise. O sea, esas en particular fueron porque leí un par de cuentos que me gustaron y dije acá puede haber algo. Lo que tú nombraste del guitarronero, que tocó al final y todo, eso fue bien especial porque estaba viendo una película de Raúl Ruiz hace unos años. Y era La Recta Provincia, hay una parte que sale un canto al humano y es un canto al cuerpo repartido, que de eso se trata la pieza que escuchó Carlos. Que es un canto en que se habla de cómo se va dejando el cuerpo dejado en muchas partes del país, que claro, los cantores lo hacían cuando competían un poco, como demostrando que pasó por muchas partes, que sabe más, que tiene más experiencia. Pero es bien interesante porque te dice, no sé, dejé un brazo en tal lugar, dejé la otra pierna, dejé el corazón, y va hablando. Y me llamó mucho la atención, me gustó, y como que le di vueltas, conversé con un amigo, Gabriel Guantemil, que él se dedica a esto, a investigar, es guitarronero, y trabajé con él, y la cosa avanzó sola, o sea, la verdad como que
No Claro, o sea, viste tengo una más película. reglas, más metodología que eso. Perfecto, o sea, llegó la inspiración, viste una película y eso te trae inspiración. Eso me llamó la atención. sobre eso. Y en tu caso te pasan estas cosas. Sí, en una de las entrevistas que vi también citaste algunos libros y citaste la correspondencia entre Strauss y von Hofmannsthal y también el cine según Hitchcock. Entonces no sé si ven inspiración de estos libros y si los usas más como una herramienta para como una guía más un poco más amplia, o también viene de lo que ves, lo que escuchas en la calle, como a veces romantizamos estas cosas de tomar una caminata por el bosque y que los sonidos te lleguen. ¿Cómo es para ti ese proceso? Depende de la obra, depende si es con texto o sin texto. Es verdad. Si la obra, por ejemplo, es una obra escénica y tiene un texto, la inspiración viene directamente del texto, con todas las asociaciones posibles que pueda generar ese texto. Si es música pura, y eso, lo que dices de Truffaut y Hitchcock, en ese libro hay una frase muy linda de Truffaut, para mí eso es muy inspirador. Él le dice a Hitchcock, porque Hitchcock era como su modelo, Truffaut le dice: cada vez que quiero analizar técnicamente una de sus películas, me pongo a ver la película pensando, bueno, me voy a concentrar solo en el movimiento de la cámara. Pero a los 3 minutos la historia me atrapa tanto que me olvidé de la cámara y cuando termina la película digo, otra vez me agarró Hitchcock. O sea, es imposible que me concentre en algo técnico. Y eso para mí es la enseñanza, la mejor enseñanza que leí en mi vida sobre el arte. Es decir, que si uno le presta atención a un momento técnico, la música es un fracaso. Si uno le presta atención a la orquestación, es porque no funcionó como orquestación. Cada momento técnico tiene que ser invisible. Y eso tal vez para mí... Anecdótico incluso a veces. Exacto. Y eso para mí es la inspiración más importante. A uno le regalaron 15 minutos del tiempo de la gente que escucha y tiene que fabricar una dramaturgia con el tiempo durante esos 15 minutos. Y en esos 15 minutos cualquier cosa es válida para justificar el uso de esos 15 minutos y para intentar generar algo en el que escucha que hace que entre en otro mundo en esos 15 minutos. Eso es lo único que me interesa. Yo tengo una pregunta respecto a eso, que tiene que ver también con lo que dice, claro, porque el texto es una cosa y cuando te dice todo lo asociado, no sé, por ejemplo, yo cuando hice el Cristo de Elqui, que ocurre en el norte, yo me fui a una de estas oficinas salitreras y me perdí, y estuve todo el día como buscando, sentándome en lo que eran las casas. Yo la vez te escuché hablar que para la ópera que hiciste con texto de Faulkner, sí, también hiciste como un viaje por, no sé, por Mississippi, claro, por Arkansas. Eso está interesante, por ejemplo, no sé, que desde anécdota, ¿qué viste en el viaje y que pudo haber terminado en la obra? ¿O qué buscabas en el viaje para que terminara la obra? No es que eso no creo poder cifrarlo exactamente, ya, pero... Yo lo entiendo, pero igual quizás hay anécdotas que puedan decir algo, no sé. No, para mí lo que vi fue otro mundo, es Ya. un mundo, es un ambiente. Ahí entendí definitivamente a Faulkner, ¿no? Paseando por Mississippi y por Tennessee, que son como otros mundos. Es un ambiente, es una forma de hablar, es una música increíble. Sonido, no Sí, claro, pero no. aparte la música folclórica de pseudo folclórico, como todos los folclores, Sí. pseudo folclórico de ese lugar es muy potente. ¿Y te gustó más la música? Porque yo escuché, y lo ligo a eso, y perdón que... Esa es la de Faulkner Es el el Requiem Requiem. Requiem, sí. Y porque yo escuché algo muy parecido una vez, no es nada, no es músico clásico para nada, de hecho, es una persona, yo le hablaba a Miguel Farías de él, que no toca ningún instrumento, pero ha sido productor de grandes discos de música y de músicos muy populares, o sea, desde Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Sí. tal. Y él justamente hablaba de que... Hoy en día se diría un curador, Que- que se volvió más importante que el artista mismo, ¿no? que se ha vuelto más importante, y él hace una... ganando mucha más plata que la Y él hace un comentario que me acabas de recordar, que también encontré muy entretenido, porque a mí me pasó algo parecido, que es que él dice que él no entendía, no me acuerdo la banda, creo que era Grateful Dead, por ejemplo, no sé. Entonces él dice que él era neoyorquino y en Nueva York no entendía los sonidos de Los Ángeles,
pero se mudó a Los Ángeles y al año le encantaba la música de Los Ángeles. O sea, bueno, eso es lo que digo, lo que dije hace un rato, que la música está directamente relacionada con un lugar. Claro. Como el acento, o como, bueno, como el clima. Es verdad. La gente canta en Italia porque hay mejor clima que en Berlín. La gente en Berlín no canta. Es verdad, es verdad. Como es totalmente natural, antropológico. O sea, piensa en la música afrocaribeña, o sea, ocurre como en toda una mancha geográfica y no en otros lados. O sea, por algo es. Por eso es tan difícil que un noruego baile la cumbia como un colombiano. No es posible. Y si es posible, que tal vez es posible, o sea, fisiológicamente es posible. Pero hay algo ahí, sí. ¿Qué es lo que dices tú? El tipo que lo de Los Ángeles empezó a gustar cuando... Por eso a mí, y eso lo hablábamos hace unos días, me llama mucho la atención cuando viajo a un lugar, sea Chile o Japón o Noruega o Sicilia, que la música contemporánea sea toda igual. Sí. Yo el día que llegué a Chile, después de 18 horas de vuelo, fui a un concierto de música contemporánea y escuché exactamente la misma música que escucho en cualquier festival en Europa. Y dije, algo sucedió que no funciona. Estamos, esa especie de globalidad, de homogeneización del gusto mundial, sea por la música contemporánea, o por McDonald's o por lo que sea, hay algo que en algún momento va a dejar de funcionar. Bueno, la música contemporánea claramente dejó de funcionar porque la gente no se interesa. Entonces hay algo que no funciona. Y para ti en ese caso, el ir a Mississippi, Tennessee, ¿te relacionó con los sonidos del lugar? O sea, si no hubieses ido, hubieses compuesto algo totalmente diferente, digamos. Si no hubiese ido, no sé si hubiera compuesto algo totalmente diferente, pero seguramente hubo algo que no, otra vez, no sé si puedo nombrar, pero seguramente hubo algo. Sí, yo que me... Como algo que tiene que ver con el aura del discurso sonoro. Exacto, el aura existe. Sí. No, yo por lo menos me pasó, lo confieso también, y es en Chile, ni siquiera fue en Argentina o Buenos Aires, que a mí no me gustaba. Charly García, por ejemplo, no me gustaba mucho el rock sureño, no lo entendía mucho, no se relacionaba mucho conmigo. Claro. Y apenas me vine a Chile y lo empecé a escuchar en otro contexto, me fascina. O sea, no sé cómo explicártelo tampoco, no te decir, no, es que aquí el ritmo es el frío, porque en Venezuela no tenemos invierno. Dudo y realmente, claro, no creo que sea eso, pero está. O sea, tal vez es otra edad también. Puede ser otra edad también. Sí. Oye, quizás aburrida la pregunta, pero por ejemplo, no sé, cuando te fuiste al Mississippi, ahí trabajabas con el libretista también. Sí, fui con él. Fuiste con él, ya se te iba a preguntar, ¿qué pasó ahí? Ya. Fue un viaje genial. Entonces mejor con aún. mi libretista, que es canadiense, y fue muy divertido, muy divertido. No, claro, ahí se forma algo. Hicimos juntos ese viaje, fue mítico. Mira, un viaje iniciático. Totalmente. Sí. ¿Y lo haces, es algo que sueles hacer cuando vas a escribir una obra? ¿Te relacionas con los espacios en los que tienes pensado que...? No necesariamente. Esto fue una gran excepción porque se trataba de una cosa muy exótica para mí. Porque no soy norteamericano, porque no es mi lengua, por un montón de cosas. Además, si lo ves como fenómeno, yo viéndolo de acá, fue un encargo y estreno en el Colón, que traen un compositor argentino, pero que vive en Berlín, haciendo una ópera como... En inglés. Claro, con un autor en inglés. Entonces, sí. Claro, uno lo ve como un gran fenómeno, entonces había que apropiarse un poco del discurso, ¿verdad? Sí, que curiosamente esto no fue hace tanto, el viaje fue en 2011, una cosa así, 12, y hoy en día yo creo que habría un problema. Hay una gran policía moral, como la policía moral iraní, en todo el mundo sobre la apropiación, etc. Sí, la apropiación cultural. Y no sé, de hecho esa ópera, a pesar de que a mí me gustó hacerla y creo que está bastante bien como terminó, no se volvió a hacer. Y yo creo que influye mucho lo de... Incluso la frase que acabo de decir, yo te la dije como algo positivo, como algo...
Pero quizás ahora sería pensar como algo negativo, Totalmente. ¿no? Traen un tipo Puede ser. traen un tipo de Berlín haciendo una cosa Sí, norteamericana, sí. argentina. Que claro. curiosamente es la historia del mundo, ¿no? La historia del mundo, Cuando las marchas turcas estaban de moda en el siglo XIX, no tenía absolutamente nada que ver con la música turca, era un invento Nada, una absoluto, exotización un totalmente. folclore totalmente inventado, y sin embargo era como la moda más... Es que todo lo que está en Oriente era exótico. Y, Claro. y al otro lado también. O sea, yo tengo un amigo que es de Sevilla. Y yo le decía, oye, pero tú vives en donde todas las óperas se iban a portar mal allá. Y me decía, no, es que éramos el Walt Disney de, Claro. éramos el Walt Disney de Italia y Alemania. Claro. En Sevilla. Mm. Y eso pasa, hay como una exotización también que tiene que ver Claro. con... No, exotización es lo que tú dices, o sea, la inspiración viene de muchas partes y la música es muy global y no es, como te digo, tenemos ese pecado. Yo creo que la historia del mundo justamente ha sido traer, efectivamente como acabas de decir, ritmos de todas partes y también dijiste en una de las entrevistas que no estamos inventando nada, entonces, ¿de dónde vienen Te estos...? estudió bien, ¿eh? ¿No? Que Se acuerda mucho más que yo. es que las vi a las 9 de la mañana. Pero eso me llama la atención. Por ejemplo, si no estamos inventando nada nuevo y la aproximación a escribir una música, que lo dijeron los dos de distintas formas, pero una música contemporánea, mal llamada contemporánea, la solución sería tener un poco más de claridad, digamos. De coherencia. De coherencia. Mm. Le puse claridad porque estoy citando a la palabra que usó Miguel, pero coherencia justamente, pero a la vez, o sea, quiero llegar a un punto con eso, que es que si no tenemos estos ritmos más autóctonos, por decirlo de alguna manera, y se sigue haciendo una música que es igual en todas partes, es igual en Francia, Chile o Alemania, ¿cómo nos aproximamos a eso? O sea, si tenemos que hacerlo parte de un discurso, tenemos que decirle a los compositores traigan cosas más de su contexto social o su contexto en el mundo, o es simplemente una batalla que no vamos a ganar y que... No, que no creo que haya batalla, ni que ganar ni que perder. Para mí, en cualquier momento de la historia, lo único que importa es la personalidad. Todos los artes, toda la historia del mundo, del arte, siempre se dividió entre imitados e imitadores. Los imitados son 2 o 3 por generación, los imitadores son todo el resto. Siempre fue así. Y todo funciona así. Funciona como la moda. Tienes una persona que usa determinadas zapatillas que no usa nadie y de repente todo el mundo se pone a imitarlo y se vuelve una moda. Y exactamente el mismo fenómeno funciona con todas las artes. Y yo creo que tiene más que ver con una personalidad que con una misión. La misión ahora, como fue al principio del siglo XX, es construir una música húngara o construir una música chilena. Eso no creo que funcione hoy en día. O construir una música comunista. Hoy no creo que funcione y simplemente, como siempre en la historia, hay grandes personalidades o gente como muy testaruda que va por un lugar y genera algo. Claro, y lo ligo a lo que hablabas de la irracionalidad. De repente son estos personajes más, no sé cómo llamarlos, histriónicos, diferentes, más atrevidos quizás. O ni siquiera histriónicos, porque hay gente que construyó ni siquiera movimientos, pero que como que se empacó en un tipo de literatura, por ejemplo, o en una idea. Piensen que el manifiesto comunista, no sé qué me pasa hoy que estoy citando el manifiesto comunista. Es que llegaste como el manifiesto comunista lo leyeron creo que 180 personas durante la vida de Marx. Al entierro de Marx fueron 11 personas. Y no hay ningún libro más influyente en la historia del mundo después de la Biblia que el manifiesto comunista. Para bien y para mal. Lo que quiero decir es que las cosas, uno no sabe la influencia que van a tener las cosas, pero sí
sabe que una persona testaruda, o sea, con una idea como muy coherente, bueno, puede llegar a construir algo interesante o no, pero que no se mide en números de seguidores de Instagram. Es otra cosa. Y incluso está claro, porque se habla desde el creador, desde la figura del testarudo estoy súper de acuerdo. Y también está como por el otro lado la experiencia, como si vamos a la música del público, que es como, me ha pasado mucho con amigos argentinos, tomar vino, por ejemplo. Que en Argentina lo toman frío y nosotros lo tomamos caliente. Entonces ya ahí hay una cosa como de, cuando tú decías, ¿por qué viajar 18 horas para ver la misma música? No tiene que ver quizás con poner un ritmo de aquí, ponerle como un instrumento, un cultura, no. No, tiene que ver con un tipo de originalidad. Exacto. La personalidad. La manera en la que hacemos. hacemos. Lo único que importa es la personalidad. Y te insisto, no es lo que hacemos, sino la manera en la que lo hacemos, porque la otra vez con un amigo de allá, de Argentina, él quería tomamos un vino chileno, pero lo quería frío. Claro, y no es lo que tomamos, sino que cómo lo tomamos, lo que él decía acá. Y yo lo hice con él porque dije, mira, voy a vivir la experiencia. Claro, pero no sé, es un poco lo mismo, yo creo. No vas a viajar 18 horas para tomarte el mismo vino que te tomaste en Alemania, de la misma manera, la misma hamburguesa. La misma hamburguesa, claro. Y en este caso, y esto es una pregunta histórica, bueno, tú tienes un doctorado en historia de la música con tu libro que estoy leyendo, y a Óscar, bueno, aprovecho que te tengo sentado enfrente. Pero lo llamarían, entonces, este fenómeno es mucho más personal en este caso. O sea, tienden a ser un personaje específico en un momento del tiempo los que hacen estos cambios y los que descifran este paradigma ya, y no suelen ser movimientos completos. O sea, viene el original y después los imitadores. Eso es algo, o sea, eso es lo que podría pasar ahora. No tenemos que buscarlo, sino esperar a que aparezca este... Yo creo que, bueno, cada uno de nosotros lo busca de alguna manera, pero creo que sucede. Nadie, si lo quieres hacer, ¿cómo se dice? Si lo quieres hacer pensando en que lo quieres hacer, no va a salir nunca. Creo que lo único importante es no traicionarse a sí mismo, no intentar ser otro que el que eres naturalmente. Y a partir de ahí, bueno, podrán salir cosas más o menos interesantes, pero no sé, hay un compositor, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que en su época era perfectamente desconocido y al que ningún ensamble, ninguna orquesta le tocaba sus obras, y por eso empezó a escribir música solo para piano mecánico, que era un compositor mexicano de origen norteamericano que se llama Conlon Nancarrow. Y él, como nadie le tocaba la música, escribió exclusivamente para pianolas y en su casa, y que no se la mostraba más que a los amigos que venían a tomar un tequila con él, y esa música quedó como encapsulada en esa casa durante todos los años de su creación. De pronto empezó a circular, tampoco es la música más famosa del mundo, pero desconocido por eso sobre todo. Pero es una música muy potente y muy coherente. Sí, no, y yo creo que antes, o sea, hay un fenómeno que era mucho más claro antes que ahora. No es que no exista ahora, que es el que las músicas, como los estilos y todo, se construían muy como comunitariamente. O sea, en el periodo clásico, en el periodo romántico, como que se construyó un estilo entre todos, claro. Ahora hay una obsesión mucho más grande con que hayan tantos estilos como compositores. No se da, porque vemos que hay, lo que dices tú, hay imitadores, pero en general todos como que tratan de hacer su música, y hay un dicho que se dice que hay tantos estilos ahora como compositores. Ya no está esa idea de hacerlo comunitariamente. Sí, pero es más una idea casi marketinera. Totalmente. Porque al final lo que te hace para allá iba, o sea, ahora actualmente tenemos otro concepto de industria que había en el periodo clásico romántico. Industria, estoy hablando en nuestro medio. La industria no es la industria de la música popular, es una industria pequeña, modesta, que te hace el encargo, el director universitario, o del instituto, no sé, el CAM, estos institutos así, que hay una figura que le gusta esto y para allá se va todo. Hay 3-4 años que todo se va hacia un lado porque a la figura que maneja esa institución le gusta esto. Entonces, hay tantos estilos como compositores, sí y no, pero ya no hay la concepción de construcción como comunitaria que sí hubo. Entonces, estos casos se van dando como en Nancarrow.
como casos aislados que, claro, todos estamos buscando, y en esas búsquedas de repente, pum, aparece Claro. una flor entre medio de todo lo que está pasando. Y lo liga, esta pregunta, hablabas también como la irracionalidad nos va a salvar, y de hecho comentabas que Beethoven estaba loco y que Schumann estaba Loco. pero más loco, o quizás no más, pero Sí, pero más. clínicamente loco. Sí. Y luego les pregunto a ustedes, como, ¿están locos ustedes? No, pero lo que yo hablaba de la irracionalidad, y ahí eso Y, sí y me te acuerdo. voy a citar un poco, quiero completar algo, porque en ese momento hablabas, es una entrevista de hace unos 6-7 años, y eso hace 6-7 años, comentabas los robots nos van a... Hoy sería la reemplazar. inteligencia artificial. Hoy es la inteligencia artificial y hoy estamos mucho más cerca, o sea, en 7 años el salto es Grande. abismal. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso ahora y cómo...? Bueno, eso lo sigo diciendo. Básicamente, lo que nos va a salvar a nosotros del avance de la inteligencia artificial sobre todos los campos es que lo único que la inteligencia artificial no puede imitar es la irracionalidad, y que es lo más humano que tenemos. Y por eso, incluso a mí siempre me pareció, mucho antes de que me enterara que existiera la inteligencia artificial, siempre me interesaron mucho más las músicas irracionales, en el sentido de que no se pueden sintetizar en una fórmula. Como por ejemplo la primera música serial, es la música más fácil del mundo de analizar, porque basta encontrar la fórmula y ya está, ya se entiende toda la forma. Me interesa muchísimo más una música que no tenga ningún tipo de truco de fabricación y que sin embargo tiene una coherencia que la excede. Para mí eso es lo que nos va a salvar como especie, y lo que nos va a salvar, curiosamente, creo que como especie nos va a salvar la irracionalidad, porque la racionalidad ya está totalmente tomada por las máquinas. Claro. Es verdad. Yo para irme a otros temas y les voy a preguntas para los dos, si lo llevamos a estas otras cosas cotidianas y te pegaste este viaje a Mississippi, Tennessee para componer y te hablé ya de tu inspiración, de dónde venía, ¿qué consumen ustedes en general en el día a día de vida en música que no sea música clásica, que no sea, qué les gusta, qué películas ven, qué libros leen? ¿Están aún en este sistema universitario o ahí tienen más libertad para cosas? Y en tu caso, ¿te gusta el cine? Me gusta mucho el cine, sí. ¿Lo disfrutas? Mucho, sí. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro. Consumo poca música fuera de lo que necesito consumir, en el sentido, no, jamás tengo música así como acá está. Nunca tengo música de fondo, porque si no, no me puedo concentrar en nada. Y además, como mi actividad principal es hacer música, hay un momento en que necesito silencio para estar con el cerebro limpio. Pero si no, soy muy buen público, curiosamente. No me disgusta, es muy raro que algo me disguste profundamente. Y ahondando más en eso, pregunto un poco y llevándolo en algún momento en una entrevista te vi recomendar estos libros, y en este caso recomendabas estos libros porque de hecho era para compositores. Creo que la pregunta estrictamente fue ¿qué le recomendarías a jóvenes compositores? Pero saliéndonos de eso, si tuvieses alguna recomendación de una buena película, una película que te inspiró a ti, que te gustó, más allá de si compusiste algo por eso o no, Sí, ¿tienes recomendaciones? Y ahí me gustaría ya hablar y soltar un poco la conversación a que simplemente hablemos, digamos. Entonces, por favor. A mí me marcaron mucho las películas de Robert Altman. En particular Nashville y Shortcuts, porque eso se parece mucho al tipo de música que hago, pero la música que hago tiene mucho que ver con esas películas,
porque a mí me gusta partir de muchos puntos de vista diferentes y hacer cortes e ir relacionando todo como en una especie de círculo, como una red, construir una red. Y en ese sentido, Altman, que para mí es otro que para mí no está lo suficientemente valorado, fue casi como el primero que creó como una especie de estética del zapping, en donde va pasando de una escena a otra y recién al final de la película uno se da cuenta que hay una coherencia. El caso de Shortcuts es increíble, porque hay una gran coherencia. Es una película que está basada en varios cuentos de Carver. Y bueno, y va pasando de uno a otro y al principio uno no entiende porque siempre es como una lógica de la interrupción, ¿no? Cada cuento se interrumpe y sigue con otro hasta que al final se completan todos los cuentos y se cierra esa especie de círculo. Ese es un tipo de pensamiento que solo es posible con algo que inventó el cine, que no existía antes, que es el montaje. El montaje cambió totalmente nuestra manera de entender el mundo, incluso cambió nuestra manera de soñar. El cine cambió totalmente nuestra manera de pensar, mucho más que la ópera, mucho más que la literatura. Este que hablaste de los cuentos es Shortcuts. Shortcuts, sí. Y Nashville, que es una película sobre, como un falso documental sobre la música country, con la misma técnica de montaje, pero sobre un fenómeno musical, es sensacional porque, bueno, por muchas razones. ¿Sí? Y en libro, un libro no necesariamente de música, me imagino que lees mucho, además me comentó Miguel que lees mucho, pero un libro que dijiste que hubo un antes y un después en tu vida, así como que leíste y dijiste, bueno, en este libro... por lo que vimos hoy día, el manifiesto comunista. No, el manifiesto comunista no. La Biblia. Sí, bueno, hay muchos libros. No sé si uno no sé. Quizás hay dos. Uno va así Sí, con los libros. sí, claro. el zapping es más en general con los libros. Me pasa que los buenos lectores, creo yo, como que ese libro que te cambió la vida lo tienes como cuando eres medio adolescente. Que es como que te instala y de ahí dices, esto me gustó. Bueno, pero de ahí tienes muchos de esos, ¿no? Sí, sí. No, hay varios libros. Hay, por ejemplo, un libro, lo digo así, pero sí, no sé si me acuerdo del libro que me cambió la vida, pero por ejemplo las conferencias de Calvino en Harvard, que se llama, no sé, en francés se llama Lecciones Americanas. Ese para mí es un gran libro. Y son conferencias, ¿no? Son conferencias, nada más, pero grandes conferencias sobre justamente este pensamiento en red que es la novela. Bueno, Bovary para mí es como un libro que leí 1000 veces. Y también algunas novelas de Calvino. Calvino para mí es una persona muy importante. Mira, interesante. Sí. Interesante. Sí. Es que a mí Carlos sabe que a mí el cine no me gusta mucho. Ah, mira. Pero es por mi personalidad. Que no me gusta eso como... ¿No te gusta la oscuridad? No, claro. O sea, el de entregar así, no manejar el tiempo durante 2 o 3 horas. ¿Pero cómo soportas la ópera entonces? No, yo no veo mucha ópera. Me gusta hacer, pero no tanto ver. Ah, mira. Curioso también. Poco consecuente quizás, pero a mí me gusta así. Pero me pasa, pero por ejemplo, Raúl Ruiz he visto un par de cosas que me han dejado así, que es la que comenté antes, pero hay una que es muy interesante, que yo me acuerdo que esa la vi varias veces porque me gustó mucho, como dices tú, como pensando en la música que hago, que es una que se llama A Dante's TV, que es como a Dante's, como un Dante de televisión. No, a TV es Dante, perdón, al revés. No. Sí, y creo que fue unos encargos que le hizo la BBC, le pidió que hicieran varias películas sobre los círculos concéntricos del Dante Inferno, del infierno de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, perdón, y
y él le tocó el infierno, le tocó, no me acuerdo cuál le tocó a Raúl Ruiz, pero lo que él hace es que como que él lo explica en una entrevista que después dice, yo lo que quería hacer, porque esto pasa todo en Chile, con unas protestas, ese es el infierno, dice que para él cuando alguien se porta mal toda su vida, bueno, nace y se reencarna en un chileno, ese es el infierno. Entonces pasa esto, bueno, la película es buena, pero me acuerdo que está dividida, por ejemplo, en 3 partes, y la tercera parte es todo el rato que uno ve una preparación de cocina. Y yo me acuerdo que quedé así como, yo encontré que tenía mucho sentido, pero no sabía por qué. Nunca lo supe, hasta que vi una entrevista y le decía, no, la verdad que en un momento quise ver cómo se hacía un mole, y se me ocurrió y lo puse, un pollo al mole. Y yo creo que esa libertad que tiene, que en lo sonoro a veces tiene, no tiene una explicación que uno dice, mira, A va a B y después va a C. No, la irracionalidad. La irracionalidad que tú estás mencionando a mí me hizo mucho sentido, porque la película como a nivel, incluso a nivel muy básico, hasta de colores, hasta de los colores tenía sentido. O sea, pero claro, la narrativa, si yo tengo que hacer una exposición sobre esa película, esa última parte no puedo decir nada, más que había un pollo ahí dando vueltas. Claro. Como cuando pasa ese fenómeno también, cuando algo te atrae y no tienes idea de por qué tampoco, o sea, simplemente eso, hay una coherencia o hay una claridad que entendiste o que no entendiste pero te interpela y vas un poco más allá y de repente eso te hace buscar una entrevista y después esa entrevista te hace crear algo. Yo creo que nos pasa con muchas cosas, a mí me pasa con muchas cosas, o sea, a mí me pasa, yo sí escucho mucha música relativamente nueva y mi novia escucha todo lo nuevo que sale, así, música nueva, y me pasa también que de repente escucho algo y no me gusta, y a la 6ª vez que lo escucho me encanta. Y no sé cómo... Si algo que no te gusta escucharlo 6 veces. No, o sea, porque se pone, tiene su lógica, porque la música, mira, la música clásica, por ejemplo, en la forma tradicional se repite 3 veces. Primera vez se repite, después sucede algo y después se repite toda la primera parte. O sea que uno escucha 3 veces cada cosa. Y eso tiene que ver exactamente con eso, en que uno necesita acostumbrarse para entrar en la música. Claro, de hecho creo que no recuerdo, pero creo que la cita es de Woody Allen, y Woody Allen dice algo así como: la primera vez que vi, tampoco recuerdo el director, lo escuché hace muchos años, pero también le encontré sentido, a tal director, no me gustó, la segunda lo pasé. Bergman tiene que ser, y a porque él estaba obsesionado con Bergman. Puede ser Bergman, y él dice, a la 8ª vez era un fanático, pero así... Y yo lo entendí hace poco con esta música, porque es un ejemplo específico de una cantante muy joven que es Carpenter, algo así creo, ¿no? Y no es que la escucho, no es que me la pongo para tratar de disfrutarla, es que mi novia la pone, se escucha de fondo y pucha, no me gusta y de repente ahora me encanta, o sea, pero hay algo ahí. Pasa, es verdad, pasa. O incluso a veces no gustarte, pero como que te parece ya más natural. Me pasa con unas músicas. Para mí es al revés. Si soporta las muchas escuchas, quiere decir que es buena. Y si al revés, a medida que la vas escuchando cada vez la odias más, no a tu novia, sino a la música, quiere decir que no soporta la prueba del tiempo concentrado, ¿no? Claro, es verdad. Y la otra cosa que me sugiere lo que dices es la definición de la obra maestra. La obra maestra absoluta soporta cualquier interpretación. Y por eso había una anécdota de Bolaño que era sensacional, que decía, no me acuerdo quién, creo que Borges, había ido a ver un clásico, no sé, Hamlet, pero en la que actuaba su sobrina o algo así, y él decía, voy a ver una obra maestra, pero actuada por gente diletante que no tiene la menor idea de cómo va a actuar, la traducción va a ser horrible. Fue a sufrir, pero por la obligación familiar. Y cuando empezó Hamlet, se quedó, igual que Truffaut con el Hitchcock, se quedó totalmente atrapado por la obra, y así como él era totalmente Asperger, empezó a decir todo el texto al mismo tiempo que la obra, qué sé yo, y cuando terminó dijo, es una obra maestra absoluta. Pasó todas las pruebas. Y eso es la prueba de que es una obra maestra. Y pasan esas cosas. O sea, yo creo que en la vida cotidiana nos ha pasado a todos que algo que no sabemos por qué nos va a gustar, o efectivamente nos tratamos de concentrar en algo, queremos ver,
y de repente te pierdes en una gran historia o en una gran composición, pero sí. Yo estoy casi sin preguntas, pero voy a ir a algo que anoté, que te comenté al principio cuando llegaste, que eran estos músicos argentinos que ya cité, y quería preguntarte si en efecto esta irracionalidad y esta personalidad única lo has encontrado en música popular, digamos. ¿Y qué es para ti eso? O sea, si nos salimos de la música de la música clásica, para Óscar Strasnoy, ¿qué es uno de estos personajes en este caso? Por lo menos en los últimos 60 años, digamos. O banda, o grupo, o música. Así que, bueno, que es exactamente el mismo fenómeno más masivo que lo que sucede en el pequeñísimo círculo de músicos contemporáneos. Siempre hay 1, 2 o 3 que con los mismos elementos hacen una cosa extraordinaria. Además, no está sé, industrialmente mucho más difundido. O sea, piensa en Michael Jackson. Sí. Y tú lo piensas como cantaba, como bailaba, es algo rarísimo. Sobre todo rarísimo para muchos, pero... Sí, no, hay un montón. O sea, para mí, The Dark Side of the Moon es un clásico, pero clásico en el sentido más estricto. O, bueno, tú hablabas de Charly García. Son músicos que dentro de su contexto, por supuesto, salen de lo banal, cotidiano de ese tipo de música. Son muy racionales, ¿no? O sea, piensa, bueno, Michael Jackson, los Bee Gees, uno dice, ¿por qué empezaron a cantar así? ¿No? Es increíble, como o el de AC/DC, y se transforman como en una norma casi, como algo muy natural. Pero bueno, porque son los que son imitados. Exacto, pero es muy irracional la manera, o sea, imagínate una rockera que cante así como chillón, una cosa así. Sí, no, y pasa. O sea, a mí me gusta mucho Pink Floyd en general. Por cierto, que hay un documental que les voy a recomendar y después revuelvo al tema, y lo van a pasar por acá en un cine en estos días, que es el documental de Jodorowsky haciendo Duna. No sé si yo lo vi. Dunas increíble porque Jodorowsky Dune se llama. Jodorowsky Dune, exacto. El Jodorowsky Dune es increíble porque es Jodorowsky, que es tan personaje, es un tipo tan único y tan excepcional, que como él cuenta cómo él trataba de hacer Dunas y todo lo que consiguió para hacer Dunas, o sea, era Pink Floyd, iba a ser la banda sonora, y lo sentó y habló con ellos. Dalí, Salvador Dalí. Pero Dalí tenía una aparición y viste que lo que pidió, claro, quería ser el actor mejor pagado de la historia. Entonces su aparición era 1 minuto. Sí, su aparición era de 1 minuto. Entonces él dijo, ¿ya quién es el mejor pagado? Tuvieron que averiguar. ¿Cuánto vale 1 minuto de él? Bueno, yo cobro un poco más que ese minuto. No, claro, cobró 20 veces más, pero era por 1 minuto, entonces no era tan difícil pagar $50,000, no sé, pero porque era 1 minuto que salía. Estaba el tipo de Alien. Bueno, lo de Alien supuestamente era mucha de la estética, ¿cómo se llama? El Giger. H.R. Giger, no me acuerdo el nombre. Pero la estética es un poco, la de Alien es como una que se iba a hacer en Dune. Qué pena que no sé eso. Sí, qué pena. Pero está en documental. Pero al mismo tiempo queda la historia. El culto de lo que no se hizo. O sea, a veces es mejor. Imagínate, se hizo una película que fue muy exitosa en su momento, si tiene como 10 años esa película. Sobre lo que no se hizo, igual es bueno. Sí, no, y puede que hasta más de 10 años, ¿no? Y lo que acabas de decir es muy cierto, porque nos deja un espacio para imaginarla que vale mucho más, porque ahora yo me imagino que hubiese hecho Dalí, cómo hubiese sonado el disco en esta película, o sea, cómo hubiese sido... Iba a durar, no sé si te acuerdas, iba a durar, no, es que eso... Iba a durar como 3 días la película. Ese fue el tema, que la gente, de hecho lo hablaba con un gran amigo, de hecho, y él le gusta mucho Jodorowsky, lo lee, estas personas que lo siguen, y me dice, no, y no hace la película, y la película se la roba Lynch, ¿cierto? Llega Lynch y se la hace. Pero no, o sea, fue Jodorowsky el que lo arruinó para él mismo, sí, ¿no? O sea, no como... se boicoteó. Sí, porque era... No se dio nada. Los cines, no, o sea, le llegaba a los cines y a las productoras, vamos a hacer una película de 3 días, pero... ¿cómo vamos a hacer? Claro. Pero separémosla, hagamos 7 películas y... No, la película es que si no te sientas una sola vez... Pero es eso, o sea... El momento wagneriano de Jodorowsky. Sí, porque tiene muchas obras cortitas de pero todo. Eso que dijo Miguel me parece muy interesante, que no lo dijimos hasta ahora, lo de no se dio. No se dio. Para mí eso también es un signo de gran artista, no conceder.
aunque haya perdido la Aunque oportunidad de sea su vida, una... de sí, dinero, de aunque- todo. lo que sea. No hacer ninguna concesión. Sí, es verdad, es verdad. Porque además la obra, su Dune se mantuvo intacto, aunque no se hizo, pero se mantuvo intacto. Por eso. Y hay un Dune de Jodorowsky, existe, o sea, todos sabemos que hay un Dune de Jodorowsky y el de Lynch, y el que el de ahora. Claro. Y el único que no se ha hecho es el de Jodorowsky. Claro. Yo creo que no tengo mucho más que preguntar. Y un Yo tengo una placer. pregunta, ¿dónde van a dar la En el Normandí. En el Normandí. Porque yo la vi cuando salió, hace más, Sí, hace yo- 10 años o más. Yo también, y la vi en la tele. así. Sí, yo la encontré en internet, yo vivía en Francia en ese momento, o sea, fue Mm. verse hace más de 10 años. Mm. Y la encontré y la vi, y la encontré buenísima, o la vi online, no me acuerdo. Sí, no, fascinante, fascinante. O sea, ¿Existe online? Yo creo que sí, ¿ah? Yo, es que como te digo, la vi hace 10 años, Mm. y hace 10 años era más difícil encontrar cosas online que ahora, así que... Claro, ¿no? Ahora se encuentra todo. Cómo se encuentra y cuánto hay que pagar puede ser otra cosa, pero seguramente se encuentra. Sí. Claro. ¿Y cómo se llama el documental? Jodorowsky's Dune. La Dune, Ya, el título es genial. es genial. Sí. es genial. Sí. Sí. Y es con él, o sea, él contando, ¿no? Sí, No es no, que y se fue hace- ¿cómo esta cosa de Francia, ¿cómo se llama el festival famoso? Cannes. A Cannes, fue a Cannes y todo, por lo que recuerdo, que tuvo mucho éxito. en Pero los círculos. alguien le pidió que la hiciera. O sea, No es el director, ¿Cómo? no es de él la película. No. Quiero decir, cuando él pensó en hacer. ¿Dune? Algún productor Sí. pensó en él. Sí, claro, sí, se había mucho Eso dinero ya es un involucrado. gesto totalmente extraordinario, ¿no? Sí. Sí, yo no recuerdo mucho, pero es bien buena la. Sí, no, yo buenísima. recuerdo esos puntos claves que son los que uno recuerda, digamos, que sentar a Pink Floyd y que te acepten haciendo tú un latinoamericano que ha hecho películas pequeñas y que Pero todas de culto. Esa es pero la todas gracia de que culto tenía y la gracia de él como personaje, o sea, para llegar a convencerlos y hablar con Dalí, siendo Dalí y convencer a Dalí Intentar y convencer a Dalí, ya eso es un gesto totalmente. exacto, pero nada, bueno, Mm. yo por mi parte no sé si tienen más preguntas de Yo estoy ustedes, súper ¿no? bien. Y yo te agradezco mucho, Oscar, yo creo que hasta acá cerramos la entrevista. Muy bien. Un gran gusto. Venga. Igualmente. Y acá, ahora leemos. Bueno, terminamos. Bueno. Un placer. Muy bien. Fue harto, Una- ¿Te gustó? Mucho. ¿Cómo te sentiste? Mucho, muy bien.